Hola, de nuevo, buenas tardes. Hoy vamos a acelerar un poquito a ver si terminamos la etapa de las guerras civiles que había en toda la península en la época de los Trastámara, súper importantes. Y bueno, pues para ver los albores de una nueva época que van a ser a partir ya de seguramente el reinado de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Nos quedamos bueno, en la etapa previa, que eran los infantes Alfonso e Isabel, niños todavía, o sea, jovencitos, adolescentes y tal, y estaba evidentemente gobernando Enrique IV de Castilla, Juan II de Aragón, las disputas que tuvo con el príncipe de Viana, etcétera, etcétera. Y bueno, ya vamos por fin a hablar de las guerras civiles que van a tener lugar entre 1465 y 1480. Este episodio lo introduce el profesor César Olivera Serrano del CSIC de Santiago de Compostela, o sea, no es cualquier lado, ¿eh? Los historiadores suelen hablar de las guerras civiles del siglo XV refiriéndose a los años 60 y 70, ya que los reinos peninsulares alcanzaron momentos más intensos de una turbulenta historia política en los albores, bueno, ya directamente a la época bajo medieval, muy cerca ya del Renacimiento, ¿vale? Las connotaciones contemporáneas del concepto guerra civil pueden provocar algunos malentendidos si proyectamos en el pasado nociones o sentimientos de nuestro tiempo, es decir, haciendo alusión a lo que ha sido nuestra guerra civil, que es la que conocemos por antonomasia automáticamente según nos viene esta palabra a la cabeza, pero es que realmente anteriormente a este periodo efectivamente sí ha habido revueltas internas en toda la península, eran revueltas de hermanos, es decir, de la misma sangre, básicamente, o sea, eran revueltas de otros reinos, pero no dejaban de ser reinos de la misma península, ¿vale? Lo que pasa sí que es cierto, eleva contradicción porque si eran reinos distintos dentro de una misma península, eran reinos distintos. Tanto llamarlo a lo mejor como guerra civil como tal, pero bueno, lo vamos a dejar así en que son guerras civiles, como viene aquí el capítulo. Las guerras civiles que vamos a tratar aquí no son guerras totales ni afectan a la totalidad de la sociedad, sino a sus clases dirigentes, aunque indirectamente en el conjunto de la población estas secuelas se ven derivadas, efectivamente, lógicamente. Y siempre estuvieron además a raíz de un problema que ya se había venido repitiendo con bastante frecuencia durante décadas anteriores, que eran lo que llamábamos el planteamiento general de la cuestión, o sea, era la pugna de la nobleza contra la monarquía. Ya sabéis, la nobleza cada vez quería más privilegios y la monarquía no estaba dispuesta. Detrás de estos conflictos políticos, además, estallarán otras tensiones mucho más violentas que afectaron a la convivencia de numerosos lugares y territorios, como es el caso del problema judío converso, que también era de mucha influencia, y el abanico multicolor de los desórdenes y alborotos surgidos a raíz de la guerra de la violencia endémica, ¿vale? Este ambiente de desorden, de anarquía, fue percibido por muchos como un problema sin solución y se dieron algunos casos más estudiados de la protesta violenta, como el fenómeno del alzamiento de remensa en Cataluña. Es lo que vimos ayer, ¿vale? La corona de Castilla fue una de las más afectadas por estas contiendas, efectivamente. En cuanto la guerra de sucesión al trono entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja entre 1474 y 79, entre ambos conflictos bélicos discurre además una etapa de inestabilidad interna, tanto política como social, que además viene a ser a la práctica una guerra civil encubierta, sobre todo por las tensiones del problema converso y de las consecuencias derivadas por el fenómeno de las hermandades. El reino de Navarra fue otro escenario, además de guerra abierta entre los grandes partidos como los agramonteses y los beamonteses. Ya hemos visto que estaban enfrentados por la espinosa cuestión de la sucesión al trono,
por la desaparición de la Reina Blanca de Navarra y luego más adelante por la lucha de poder entre Juan de Navarra y su hijo heredero, el príncipe de Viana, que lo vimos ayer, entre 1450 y el 62. Y tras la desaparición del príncipe de Viana, se abrió un largo conflicto que además la división interna de la sociedad de Navarra se debatía el problema de la política exterior entre Francia, Aragón y Castilla, otra cosa súper importante, porque además el reino de Francia va a tener infinidad de incursiones en el territorio español. Los restantes reinos de la corona de Aragón, como Valencia, Aragón y Mallorca, quedaron relativamente al margen de los problemas de Cataluña, salvo en el hecho de que los apuros económicos y políticos de Juan II repercutieron en la autoridad regia y que era además en definitiva autoridad común que tenían entre sí todos los reinos de la corona. Por favor, le digo al lector, bueno, al espectador que hizo estos comentarios el otro día, que me corrija si esto está equivocado, si a lo mejor realmente sí que padecieron los estragos de estas guerras civiles en Cataluña, que me lo haga saber, porque ya os digo que yo no tengo forma tampoco ahora mismo de contrastarlo, ¿vale? Si él vive por allí o conoce muy bien la historia de Cataluña, pues sería de magnífica ayuda tener sus comentarios, ¿vale? Te animo a que escribas, ¿vale? Muchas gracias. En el Reino de Granada tampoco hubo una excepción, ya que los retrocesos que soportó el reino nazarita, así en los años inmediatamente anteriores a su incorporación a Castilla, Portugal también tuvo también una excepción de no padecer estos conflictos, es decir, afectó a todo, quizá menos a Portugal, lógicamente. En las guerras civiles en Castilla, vamos a pasar directamente a ellas. Vamos a hablar de la guerra civil de Enrique IV y el rey Alfonso de Ávila, que va de 1465 a 1468. El 5 de junio del 1465, la ciudad de Ávila fue el escenario del mayor golpe de Estado conocido en la historia castellana del siglo XV. El infante Alfonso, hermano del padre del rey, fue proclamado soberano por una facción muy importante de la alta nobleza, al tiempo que su hermano Enrique IV era depuesto de una manera simbólica. Disculpad, pero es que no sé por qué se ha perdido la conexión a la cámara y he tenido que empezar otro vídeo nuevo. Dejarme un momentito. Voy a monitorizar los micros porque es que no sé, se ha perdido la conexión de repente. Bueno, pues estábamos diciendo, me he quedado en la guerra civil de Enrique IV y el rey Alfonso de Ávila, de 1465 al 68. El 5 de junio del 465, en la ciudad de Ávila, fue el escenario del mayor golpe de Estado. Cuando digo 465, me refiero a 1465, es que me cuesta decir ese número largo, ¿vale? El infante Alfonso, hermano del padre del rey, había dicho proclamado soberano por una facción muy importante de la alta nobleza, al tiempo que su hermano Enrique IV era depuesto de una manera simbólica durante el mismo acto. Daba comienzo la guerra civil, otra guerra más de las que ya son portadas del conflictivo siglo, que iba a durar además 3 largos años. Las causas directas del problema se habían planteado unos años antes, en el 63, cuando Enrique IV había relevado el poder al primer equipo de gobernantes de los inicios de su reinado, que era Juan Pacheco, el marqués de Villena, Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, para instaurar a otro más adicto a su personal, que era Beltrán de la Cueva y el clan de los Mendoza. Los enfurecidos magnates se vieron desplazados por el poder y organizaron una campaña de deslegitimación del monarca. Es verdad, cuando entra en el saco Beltrán de la Cueva, es cierto que el marqués de Villena le tenía verdadera tirria y empezó a una campaña de deslegitimar al monarca. Y por cierto, el marqués de Villena era sobrino lo diré, del cardenal, lo diré, lo he dicho hace un momento, el cardenal Alfonso Carrillo, que quería también, además, pretendía ser papa. Y bueno, lo único que perseguía era básicamente buscar los acomodos que le ayudasen y allanasen en el camino para ser papa, ya fuera con el apoyo de Enrique IV o de la casa
de Alfonso de Ávila, ¿vale? Bueno, sigamos. Enrique IV no aceptó el documento político en el que debía cumplir por su integridad y si deseaba alcanzar la reconciliación con los nobles que estaban en la oposición. Como no lo dio por válido, además, esto acrecentó todavía más la pugna, ¿vale? La respuesta de la alta nobleza rebelde ante la negativa del rey fue llegar hasta el extremo de la proclamación de Ávila. Para justificar este golpe de estado, los conjurados mezclaron con habilidad argumentos razonables y mentiras calculadas, acusando a Enrique IV de desgobierno y de la ruina que padecía el reino, al tiempo que presentaban el movimiento como para la defensa de la religión y la legitimidad del orden. Era lícito además de poner a un tirano y sustituirlo por un miembro de la familia que respondía al ideal de buen rey, aunque esto último estaba aún por ver, ya que el infante Alfonso no había alcanzado la mayoría de edad, evidentemente eran muy jóvenes. Alfonso, rey de Ávila, como a veces se le llamaba, tuvo una corte propia que se desplazaba de manera itinerante por las ciudades de Plasencia, Ávila, Arévalo y Valladolid. En otras de sus partidarios podían garantizar además su seguridad. Creó una administración paralela con su hermano Enrique, al que se refería en documentos con el calificativo de mi antecesor, como si se tratase de un fallecido. Desde los comienzos de la rebelión emitió juros y concedió mercedes a todo tipo para ganar o conservar partidarios, llegando incluso a conceder lo que no tenía. Lo grave es que su hermano el rey siguió exactamente la misma política de mercedes, de forma que entre los dos consiguieron dilapidar el patrimonio real. La bicefalia de Castilla degeneró con esa especie de esquizofrenia fiscal, pues los contribuyentes estaban expuestos a pagar todos en especie 2 veces por el mismo tributo a los recaudadores. Podían perder lo recaudado si la obediencia de uno al otro cambiaba de la noche a la mañana. Y en lugar donde se ejercían su cometido, en realidad el riesgo de perderlo todo era un problema omnipresente, porque además afectaba a cantidad muy considerable de nobles, oficiales urbanos o simples ciudadanos que veían o vivían con sobresalto cotidiano las novedades diarias de la guerra civil. Es decir, que era como efectivamente 2 cabezas de Estado, y por eso yo quizá y pienso, a lo mejor por ahí se nos viene el escudo del águila bicéfala que utilizó luego Franco. En fin. La guerra civil, además, fue más estratégica en las posiciones de un conflicto de dilucidar las batallas en campo abierto. Las posiciones, además, se basaban en el número y calidad de los apoyos, a la semejanza de una partida de ajedrez. Es básicamente como si estuviesen jugando al ajedrez. Es curioso porque además Isabel la Católica era una gran ajedrecista, era muy inteligente, y ya se verá con el tiempo, ya lo veréis, que realmente era una reina bastante inteligente. La guerra fue parca en los hechos y las armas, y muy rica en pactos bajo la cuerda en los que se intercambiaban obediencias por dinero del rey, naturalmente. Los partidarios iniciales de Alfonso pueden ser clasificados en 3 grupos. Primero, los defensores del programa político consentido y además en el documento de Medina del Campo, que eran el arzobispo de Fonseca y los Estúñiga, y además pretendían la reforma de la monarquía, poniendo límites al poder real para dar mayores responsabilidades a la nobleza. Los de este grupo estaban dispuestos a recorrer finalmente la legitimidad y reconocer a Enrique IV si era preciso. Segundo, los aragoneses, que es decir, los leales a Juan II de Aragón. El almirante Enríquez, del arzobispo de Toledo, que era Alfonso Carrillo, que dije que era cardenal, era arzobispo, buscaba ser cardenal para poder optar a papa. Rodrigo de Manrique, que además deseaba quitar de en medio a Enrique IV a cualquier precio, puesto que a sus ojos el rey solo era un tirano. Y el tercero, el binomio formado por los hermanos Juan Pacheco, marqués de Villena, y Pedro Girón, maestre de Calatrava, que contaban con el apoyo de Rodrigo Pimentel, conde de Benavente, y que todos estaban dolidos por el encumbramiento de los segundos como Beltrán de la Cueva y aspiraban a desplazarlos y volver a recuperar todo el poder. Este era básicamente la guerra real que tenía el marqués de Villena y Pedro de Girón, que querían eliminar a los, según ellos, advenedizos, ¿vale? A este grupo básico se fueron añadiendo temporalmente otros partidarios que apoyaron y abandonaron la causa en virtud de las prebendas recibidas. Por ejemplo,
el conde de Medinaceli, el conde de la Luna, etcétera. Hubo también ciudadanos alfonsistas como en Burgos, Ávila, Toledo y Sevilla, que su fidelidad fue mucho más endeble que la de los señores citados por culpa de las luchas internas de los respectivos consejos. Luego los maestrazgos de las tres órdenes militares, que además garantizaban un buen control sobre la actual Extremadura, como por ejemplo en La Mancha y Sierra Morena. Enrique IV le apoyaba en los primeros momentos y los miembros del bando liderado por Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva fue su más fiel servidor, y que figuraban entre él Juan de Valenzuela, prior de San Juan, el condestable Miguel Lucas de Iranzo, de Tierras de Jaén, y el conde de Cabra en Córdoba. Además, su buena parte de las ciudades importantes como en Madrid, Cuenca de Segovia, Salamanca, Zamora, Astorga y Calahorra. En Galicia, Asturias, Vizcaya, Guipúzcoa había una división notable, pero en general eran leales a la causa de Enrique IV, trascendental para el apoyo del Papa, pues su autoridad podría llegar a tener una gran importancia en el caso de que ambos contendientes se deshiciesen en buscar su labor arbitral. Otro apoyo básico del rey procedía de las hermandades que en aquel momento estaban reorganizando para combatir el desorden y la anarquía en los caminos de los campos. Durante las primaveras del 1465 se decantaron las fidelidades de cada contendiente en las zonas antes citadas, aunque partes extensas y ricas del país como Andalucía quedaron surcadas en divisiones sin un vencedor claro. Los ataques por sorpresa y los golpes de mano en los castillos y villas amuralladas fueron bastante frecuentes durante aquellos meses, pero en general poco violentos y sin excesivo derramamiento de sangre. Los alfonsinos tuvieron menos éxito de lo esperado e incluso fracasaron en algunas acciones como en Jaén y Simancas. Al llegar otoño de 1465 había empate y ninguno de los contendientes estaba en condiciones de derrotar al rival. Este equilibrio y agotamiento de recursos explican la tregua de Montejo, firmada cerca de Arévalo el 5 de octubre de 1465. Las hostilidades cesaron, pero las dos cortes siguieron insistiendo y funcionando por separado contra sus respectivos aliados mientras continuaban dilapidando el patrimonio real que les quedaba con objeto de pagar las fidelidades y de asegurar nuevas adquisiciones. El desgobierno y la anarquía se fueron extendiendo por todos los rincones del reino hasta desembocar en un conjunto de luchas regionales por poder. La fidelidad procesada hacia Alfonso o Enrique eran con frecuencia un simple pretexto tras el que se ocultaba una ambición y una rivalidad local por pura y simple usurpación. Es decir, lo que siempre se dijo de estos marqueses, por ejemplo, el marqués de Villena y del arzobispo Carrillo, fue que intentaban gobernar como reyes sin serlo. Básicamente eran los que dirigían los gobiernos. Normal que luego la gente estuviera hasta las narices del pueblo llano. La propuesta, vamos a ver, un segundito. En este encarecido o enrarecido clima político beneficiaba además al antiguo valido del rey, Juan Pacheco, que mantenía contactos regulares con el rey al tiempo que militaba oficialmente en el bando alfonsino. A Pacheco además urdió con el arzobispo Fonseca un plan para buscar una salida negociada a la guerra, proponiendo el reconocimiento universal de Enrique como rey a condición de que Alfonso quedase asegurado como heredero. La propuesta no contó con el beneplácito de la reina, Juana de Portugal, porque desplazaba al trono de su hija Juana, la Beltraneja, que contaba en ese momento con 4 años de edad. Tampoco fue aceptada por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, que deseaba la eliminación política de Enrique IV y la entronización plena de Alfonso de Trastámara, al tiempo que proyectaba la doble boda de Alfonso y su hermana Isabel, futura Isabel la Católica, con los hijos de Juan II de Aragón y Juana y Fernando, ¿vale? La falta de consenso impidió además el acuerdo entre las partes, porque esta idea volverá a rondar en el futuro siempre de manos del arzobispo Fonseca. En primavera de 1466 el bando alfonsino perdió los apoyos importantes al tiempo que el propio Alfonso mantenía sus principales asesores. Todo esto favoreció al encarecimiento de las posiciones políticas auspiciadas por el arzobispo Fonseca, que proponía una y otra vez la necesidad de lograr una solución
proponiendo el reconocimiento universal de Enrique IV como rey y de Alfonso como heredero. El rey aceptó este plan en otoño de 1466, pero para tener garantías de éxito se precisaba anular de la escena política a los miembros más extremistas de cada bando. Por un lado, la reina Juana, por defender a ultranza la legitimidad de Juana la Beltraneja y los aragoneses, y por empeñarse en la eliminación total del rey. Pero el plan Fonseca tampoco tuvo éxito esta vez, por parte de las dudas de las vacilaciones del rey. En 1467 se reanudaron las hostilidades en varios escenarios. Algunos creían en que el recurso de las armas podía ser la solución definitiva a un conflicto que se estaba eternizando, sin que hubiese vencedores ni vencidos. Los alfonsinos trataron de ganar posiciones estratégicas acercándose a Valladolid, ciudad clave para el control de la meseta, ocupando plazas próximas como Olmedo, Tudela de Duero. Enrique IV reaccionó pidiendo a los Mendoza que movilizaran sus fuerzas para frenar la ofensiva enemiga. Los Mendoza aceptaron, pero a cambio pidieron que obtuvieran la custodia de Juana la Beltraneja, entregada en Puerto de Malagosto el 6 de agosto de 1467. La custodia de la heredera era una garantía que el poderoso clan se reservaba para el caso de que hubiese negociaciones de paz. En estas circunstancias se libró la segunda batalla en Olmedo el 19 de agosto del 467. Hablo de 1467. El hecho de armas más importantes de la guerra con un resultado incierto, lo que bien habría podido haber servido para acabar con una guerra que no fue más que el episodio sin excesiva importancia. Mucho más importante fue el cambio de la toma por sorpresa de los alfonsinos, que hicieron de la ciudad de Segovia el baluarte de Enrique IV, cuyo alcázar se custodiaba el tesoro real y además se refugiaba la infanta Isabel. Desde ese momento la infanta pasó a ser la acompañante habitual de Alfonso, aunque su silencio no nos impide saber si aceptaba la legitimidad de Enrique o la de su hermano. Logró al menos la seguridad de que no se vería obligada a casarse en contra de su voluntad, y la pérdida de Segovia fue el mazazo contra la moral del rey. Después de Segovia, Medina del Campo también se pasó al bando alfonsino. Angustiado por el cariz de los acontecimientos, Enrique IV volvió a pedir al arzobispo Fonseca su mediación sobre la base del reconocimiento de Alfonso como heredero. El arzobispo aceptó el encargo de organizar negociaciones, pero exigió con seguridad la custodia de la reina Juana de Portugal, que pasó a vivir desde entonces en la corte del arzobispo entre Coca y Alaejos. Fonseca pretendía de este modo neutralizar políticamente a la reina y evitar que por todos los medios se estableciese los contactos con el rey Alfonso V de Portugal. Aquel cautiverio de la reina en las posesiones de Fonseca fue realmente su perdición. Conoció a Pedro de Castilla, nieto bastardo de Pedro I el Cruel y sobrino propio de Fonseca, con el que acabó teniendo 2 hijos adulterinos. Juana de Portugal se ganó así una fama de adúltera que acabó salpicando el honor de su propia hija y además fue tenida por muchos desde aquel momento como la Beltraneja sin más dudas. Fonseca no tuvo muchas oportunidades de negociar nada por culpa de la muerte repentina de Alfonso en la aldea de Cardeñosa, cerca de Ávila el 5 de julio de 1468. La desaparición del pretendiente rebelde puso punto final a la guerra civil en una forma brusca. Isabel no quiso proclamarse reina y la legitimidad de Enrique IV como rey ahora era de nuevo aceptada por todos. Pero ¿cuál de las dos mujeres, Juana o Isabel, tenía las mejores posiciones para reinar después de la muerte de Alfonso el heredero? La respuesta a este interrogante llenó de incertidumbre e intrigas los últimos años del reinado de Enrique IV y preparó la panoplia de los bandos que iban a librar la guerra de sucesión a partir de 1474. Entre los primeros partidarios de Isabel figuraban los aragoneses y con él el arzobispo Alfonso Carrillo a la cabeza, el tío del marqués de Villena. En los últimos años de Enrique IV ha habido debates por la sucesión que van a tener lugar desde 1468 a 1474. A la muerte de Alfonso de Ávila en 1468 y la de Enrique IV en 1474 transcurren el compás de espera
de la cuestión a definir, la sucesión en favor de Juana o Isabel, que además llenó de intrigas la corte castellana. Para entender el problema de fondo hay que tener en cuenta algunos factores doctrinales previos. Algunos consideraban que la sucesión masculina era siempre preferente a la femenina. Como Enrique IV no había tenido hijos varones, el único trastámara capacitado para ceñir la corona castellana era Fernando, hijo de Juan II de Aragón, pero por tanto bisnieto Juan I de Castilla, entre los defensores de la sucesión femenina, que sin duda estaba la hija Juana la Beltraneja, que tenía preferencia sobre la hermana Isabel. Algunos isabelinos tenían ya convicción moral de que Juana no era verdaderamente la hija del rey, y la impresión estaba ahora todavía corroborada por el comportamiento escandaloso de Juana de Portugal, la madre de Juana la Beltraneja. Otros pensaban que esa adecuación de Isabel era superior a la de Juana la Beltraneja para ejercer el poder el día de mañana por razones de edad y de madurez. Después de largos años de guerra civil, todos estaban convencidos de que nadie beneficiaba el conflicto y que ninguno de los dos bandos estaba en condiciones de vencer. Era mejor volver a la normalidad negociando sin dejar que la reina Juana y los Mendoza recordaran los derechos de Juana la Beltraneja. Isabel deseaba llegar a ser reina de Castilla, pero no a costa de enfrentarse con su hermano, por eso renunció a proclamarse reina. En su opinión, un poder monárquico desprestigiado y arruinado no merecía la pena. Sin embargo, Isabel necesitaba fundamentos jurídicos y sólidos e indiscutibles para ser la heredera en vez de Juana. Sabía que la base de su legitimidad no podía apoyarse en un argumento endeble, por lo que, como el de la mala fama de la reina Juana, no le iba a dar bastante alas para poder ser heredera. Además, la Beltraneja ya había sido jurada heredera en las Cortes en 1462. El mejor argumento de los isabelinos consistió en declarar la ilegitimidad de Juana procedía de la nulidad del matrimonio de sus padres, que no era la supuesta paternidad de don Beltrán. En efecto, había suficientes bases jurídicas para demostrar que el divorcio de Enrique IV y Blanca de Navarra era nulo, por consiguiente nulo era también el enlace con Juana de Portugal, ya que la reina no había dispuesto el rey de bula para permitir esa boda. Enrique IV, por su parte, deseaba llegar a una solución que pacificase definitivamente sus reinos, y después de tantos años de lucha, él estaba cansado de guerras, al mismo tiempo quería salvar la causa de su hija, y es lógico, como padre quería salvar el honor de su hija y asegurarle la sucesión a pesar del problemático que resultase el acuerdo con Isabel hasta este punto, y decidió encomendarse a su viejo valido Juan Pacheco para encontrar la salida a un callejón sin salida. La mediación papal fue buscada con más ahínco por todos. Paulo II encomendó la crisis castellana a su legado en España, Antonio de Veneris, que además una persona que ante todo defendía la autoridad del rey legítimo Enrique IV en compañía del legado y de otros políticos de peso como el arzobispo Fonseca, el arzobispo Carrillo, que además defendía a ultranza la candidatura de Isabel. Pacheco trazó un plan materializado en septiembre de 1468 que cambió el rumbo de la historia. Los pactos de Cebreros y Cadalso. La idea principal consistía en reconocer a Isabel como heredera de Enrique IV y de este modo desarmar la amenaza de una nueva guerra que pudiese organizar los antiguos leales a Alfonso. Pero al mismo tiempo Isabel quedaba sujeta a unas limitaciones tales en la práctica que suponían su anulación política. La más trascendental se refería al matrimonio, que debería de ser decidido por el rey y sus consejeros, que la proclamaron oficialmente en la venta de toros de Guisando el 19 de septiembre de 1468. El célebre pacto de Guisando proclamó públicamente a Isabel como heredera y sucesora, lo cual implicaba la necesariamente ilegitimidad de Juana. Aunque no se dijera expresamente en el texto si la causa se debía a la nulidad del primer matrimonio del rey o a su impotencia, o los dos a la vez, el segundo, su condición de princesa de Asturias, Isabel entraría a formar parte de la corte con casa propia y recibiría después el juramento y reconocimiento en las cortes. Tercero, y muy
importante. Isabel debería de casar con la persona que se designase por Enrique IV, y sus consejeros, aunque habrían podido libremente aceptar o rechazar las propuestas que se le hiciesen. En torno a este último paso, se le había concedido la idea de casar con Alfonso V de Portugal, viudo y con 2 hijos, de modo que la princesa debería de vivir para siempre en Portugal, alejándola así de la corte de Castilla y alejando la amenaza de ser reina de Castilla. Pasaría a convertirse entonces Isabel a convertirse en rebelde porque se negó, y como tal sería tratada perdiendo ya su condición de princesa de Asturias y sucesora de Enrique IV. Tanto si se casaba con el rey de Portugal como si no, era factible casar a la desheredada Juana la Beltraneja con el príncipe heredero de Portugal, a modo que por esta vía indirecta se lograría la larga y plena restauración de Juana y además el apoyo de la corona de Portugal. Isabel interpretó estos acuerdos de Guisando de otra manera. Desde su punto de vista, el pacto era una declaración de legitimidad hecha en su favor por el rey, y de una manera solemne y pública a partir de las publicaciones de Guisando, ya nadie podría considerar a Juana como heredera desde el instante en que el propio rey la había declarado ilegítima. En cuanto a la elección del marido, Isabel entendía que sólo ella le correspondía decidir con libertad sobre quién se le propusiera casar, a tal punto crucial, aunque esto sí, debiendo consultar obedientemente con el beneplácito del rey. Bajo ningún concepto estaba dispuesta a consentir el matrimonio portugués, que sus enemigos preparaban. Pronto puso su vista en Fernando, hijo de Juan II de Aragón, heredero como ella de la corona hispánica. Ante semejantes interpretaciones tan opuestas, es fácil comprender por qué los acuerdos de Guisando duraron tan poco tiempo. Cada una de las partes empleó en su favor los argumentos que le beneficiaban. A Enrique IV, por ejemplo, convocó las Cortes en Ocaña durante la primavera de 1469 con el fin de jurar a Isabel como princesa heredera, pero los procuradores nunca llegaron a prestar el juramento. Isabel, por su parte, decidió contraer matrimonio con Fernando en Valladolid el 9 de octubre de 1469, sin consultarlo previamente con Enrique IV. A posteriori, una vez consumado el matrimonio, comunicó a su hermano lo que había hecho. El rey interpretó aquello como una decisión rebelde que anulaba los acuerdos encebreros, y por consiguiente Juana volvía a ser la heredera. Durante el otoño que estaba fraguado en Castilla, un nuevo conflicto sucesorio que además tendría que resolver con la muerte del rey. El partido de Isabel tuvo serios problemas en los primeros años, pocos apoyos y escasos recursos. Entre los más leales figuraba el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, viejo líder de la facción de los aragoneses, junto con Enríquez y algunos antiguos partidarios de Álvaro de Luna como Gutiérrez de Cárdenas, Gonzalo Chacón, que fue el que la crió básicamente, y los partidarios de Juan II de Aragón, que era lo más valioso para aquel débil bando, y no tanto por el dinero, que era escaso, sino por la cobertura diplomática. El bando opuesto, el consejero de Enrique IV, confiaba en la victoria con un número y calidad de apoyos con los que contaban. La proclamación solemne de su condición de heredera tuvo lugar al final en 1472, en el Val de Lozoya. Había que buscarle, entre otras cosas, un buen candidato al matrimonio, por lo que en ese punto los nombres eran escasos. Primero se pensó en Alfonso V de Portugal, esto hablamos de Juana la Beltraneja, y después básicamente el rey lusitano o el hijo del rey lusitano. El siguiente pretendiente fue Carlos, duque de Guyena, que estaba además en dificultades de salud y era el hermano del rey de Portugal, y finalmente, o sea, del rey de Francia, y finalmente se escogió a Enrique Fortuna, hijo del infante de Aragón, don Enrique, que no poseía fortuna ni trono, y aunque sí su misma pobreza en una garantía de docilidad, al final el galán no quiso enfrentarse a su tío el rey de Aragón por culpa de este enlace y declinó amablemente la oferta. La restauración de Juana era por consiguiente muy problemática, porque la persona estaba devaluada. ¿A quién estaría dispuesto a contraer matrimonio con la princesa que había sido vilipendiada por todos, empezando por su propio padre? Candidato, además, en su sano juicio, habría aceptado ninguna semejante
regalo envenenado. Isabel, en cambio, estaba casada con el rey de Sicilia, llamado a ceñir más pronto que tarde la corona de Aragón. Entre 1472 y el 1474, Isabel y Fernando aumentaron lentamente el número y la calidad de sus partidarios. En la misma medida, Enrique IV los perdía para su hija. Los isabelinos levantaron un alto lema de poder monárquico. Entre ellos estaba salvaguardar el peso, y por eso respetaban al legítimo rey Enrique IV, al que en ningún instante regatearon pruebas de sumisión ni diferencia, es decir, no se enfrentaron al rey. En cuanto a la guerra de sucesión, que va a tener lugar de 1474 al 79, a la muerte de Enrique IV, en diciembre de 1474, fue la señal de partida de guerra de sucesión al trono. Isabel fue proclamada reina por los suyos a las pocas horas del fallecimiento y ejerció sus derechos cometidos con total normalidad, pactando con su marido de forma concreta el ejercer el poder en Castilla y Aragón, pero prefirió además retrasar la convocatoria de las Cortes hasta conocer mejor la geografía de las fidelidades. Sus apoyos eran realmente abrumadores, empezando por la Corona de Aragón y siguiendo por un elenco muy amplio de linajes castellanos y de ciudades que veían en su persona la oportunidad de alcanzar la paz. La causa de Juana contaba con el apoyo incondicional del marqués de Villena y su parentela. La ayuda exterior era sólida, pues Alfonso V de Portugal, que temía la unión de Castilla y Aragón, apostó finalmente por la unión de Castilla y Portugal y decidió casarse con su sobrina, pero era una conjunción de alianza menor y con un poder muy poco anti-Isabel. La proclamación de su candidatura tardó además meses en llegar, hasta que finalmente se publicó a finales de 1475, muy poco después de haber contraído matrimonio con su tío, el rey de Portugal. La guerra civil tuvo un desarrollo bastante semejante a otros conflictos anteriores. Hubo escasos hechos de armas y numerosos pactos con nobles y ciudades. Alfonso V, que era consciente de su inferioridad y estratégica, tomó la iniciativa e invalidó a Castilla al tiempo que estallaba la rebelión anti-isabelina de algunos de los grandes que apoyaban a Juana. La invasión fue dirigida en persona por Alfonso V de Portugal. Empezó por tierras salmantinas en dirección a la plaza de Arévalo, desde sus aliados los Estúñiga, para continuar después hacia Toro, la plaza Leal en el Duero, y Zamora, que además también le abrió las puertas. Tras regresar a Arévalo, el rey portugués intentó socorrer el castillo de Burgos, que se había levantado a su favor. A pesar de vencer en la batalla de Baltanás el 18 de septiembre, decidió abandonar la operación por considerarla demasiado arriesgada. Desde ese momento, Alfonso V adoptó una estrategia defensiva en la que perdió un tiempo precioso. Desilusionado por la falta de adhesiones y por el fracaso de las sublevaciones de los linajes partidarios de Juana, el rey portugués empezó a ceder terreno. Perdió el control de Zamora en noviembre de 1475 por culpa de una sublevación interna. Burgos se rindió en el 76, lo mismo que la villa de Madrid, y finalmente en las escarpaduras de Toro su ejército fue vencido por las tropas de Fernando el 1 de marzo del 476. La batalla de Toro de 1476 dejó claro en Castilla que Isabel y Fernando iban a ganar aquella guerra más pronto que tarde. Y fue cuestión de tiempo. Las operaciones militares contra Portugal y también contra Francia continuaron en otros escenarios fronterizos, pero ya no en el interior del territorio castellano. Esta pacificación además fue singular la importancia de la convocatoria de las primeras Cortes del Reinado, reunidas en Villa de Madrigal durante la primavera de 1476. A los procuradores de las ciudades Isabel y Fernando se adelantaron las primeras reformas, preludio de otras mayores que se pondrían en marcha en las Cortes de Toledo de 1480. Llama la atención además el mensaje de normalidad institucional a pesar de la victoria contra los partidarios de Juana, que no estaba asegurada. Entre las novedades más importantes destaca la constitución de las Juntas Generales de la Hermandad, vitales en tiempos de guerra tanto en lo militar como en lo económico, pues además de poner en marcha un sistema de reclutamiento, se instauraban además una contribución económica que además sustituiría los maltrechos pedidos de monedas de las Cortes, una
unas inoperantes por culpa de las abundantes exenciones que tenían los consejos. También además retomaron las instituciones claves para el buen gobierno: el consejo, la audiencia y la contaduría. Asimismo, los reyes trataban de resolver las frecuentes luchas internas nobiliarias y en muchas ocasiones degeneraban violencias locales, usurpaciones de todo tipo. Su estrategia en este punto tan delicado fue establecer pactos privados con los grandes linajes, tanto si había apoyado la causa de Juana como si no. Con el fin de asegurar su tranquilidad se les confirmó con frecuencia la posesión de estados de rentas tradicionales y se les arrebató todo lo que había obtenido como consecuencia de las banderías pasadas. El nacimiento del único hijo varón el príncipe don Juan, el 30 de junio de 1478, tuvo una gran importancia para la consolidación del régimen porque además desechaba los fantasmas de la sucesión femenina que tantos problemas había acarreado el pasado inmediato. La unión de ambas coronas parecía quedar definitivamente resuelta sin posibilidad de dar marcha atrás. Los rumores de guerra procedentes de Portugal en el 78 reactivaron la actividad militar en zonas fronterizas, especialmente en Galicia y Extremadura. Alfonso V de Portugal había viajado a Francia para entrevistarse con Luis XI en busca de una ayuda imposible y necesitaban al menos salvar 3 objetivos: el destino honorable para su esposa Juana la Beltraneja, de algún tipo de compensación económica de Isabel a cambio de renunciar a sus derechos sobre el trono castellano, muy especialmente garantizar para su reino el monopolio de la navegación africana. Pero para negociar en condiciones más favorables era preciso tener una posición de fuerza en el campo de batalla. La reactivación de la guerra no le salió bien al rey de Portugal, pese a la ayuda de algunos nobles, que al final perdieron esta guerra. Lo que acordaron a partir de entonces entre la tía y sobrina, por ejemplo, las negociaciones de paz de Castilla y Portugal fueron llevadas a cabo precisamente por la reina Isabel y su tía Beatriz, la duquesa de Braganza, en la villa de Alcántara. El resultado fue una entrevista que constituye la base de lo que se apoya con el Tratado de Paz Hispano-Portugués de Alcasovas, el 4 de septiembre de 1479, confirmado además en Trujillo el 29 de septiembre. Lo que se acordó fue que Juana la Beltraneja ya no sería la sucesora legítima de Enrique. Se pactó además que Juana casase con el recién nacido infante don Juan, aunque hubiese de esperar 13 años o 14 años para celebrar el enlace, pero Juana prefirió finalmente entrar en el monasterio de Santa Clara de Coimbra. Se acordó también el matrimonio de Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, con el infante portugués Alfonso. Ambos permanecerían en régimen de tercerías antes del enlace. Se decidió además el perdón de los exiliados junto a la devolución de sus bienes. El resto de los capítulos de paz siguió el cauce abierto años más tarde por el Tratado de Medina de Almerín en 1431, cuyos capítulos se incorporaron al Tratado de Paz. En virtud de este tratado, las fronteras terrestres siguieron siendo las de siempre, tal y como figuraban en el Tratado de Alcañices en 1297. Las paces fueron después confirmadas por los reyes católicos durante las Cortes de Toledo de 1480, unas cortes que contienen todo el programa ambicioso de reformas interiores y proyección exterior, y además endémicas luchas civiles habían llegado a su fin. Los conflictos y las cuestiones, tensiones sociales en la corona de Castilla habrán de durar unos pocos meses. De esto vamos a hablar en el próximo capítulo, ¿vale? Porque aquí básicamente hay que hablar de Leonor de Navarra, princesa y lugarteniente, y además de la casa de Fuán, el trono de Navarra, en fin, de una serie de conquistas, incluidas las de Granada. De esto ya hablaremos en los próximos capítulos. Yo lo dejo hoy por aquí porque tengo que preparar cosas para mañana y básicamente pues ya os iré contando porque me ha cambiado mi historia un poquito y a ver si podemos recurrirla.